Esta charla que escucharemos a continuación es la primera charla de este miniciclo que organiza el Centro de Apoyo a la Docencia, correspondiente al segundo semestre del año 2021. Tenemos un ciclo de 4 charlas. Le iba a pedir a Rodrigo si la podía compartir para. Tenemos esta primera charla que está a cargo de Luz María Muñoz, directora de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Arturo Prat. El próximo 25 de noviembre tenemos una charla a cargo de Sandra Rosales, de la Universidad del Noreste de México, que se titula Modalidades híbridas y presencial, un estudio comparativo. Tenemos a la colega María Musso de Argentina, también con la charla Aprendizaje autorregulado y procesos cognitivos en la educación virtual de estudiantes universitarios, el 9 de diciembre. Y finalmente, el 16 de diciembre, a la colega Claudia Zúñiga, con el tema participación social de estudiantes universitarios. Así que es una parrilla temática bastante interesante que aborda diferentes aspectos relacionados directa o indirectamente con la docencia, pero que son interesantes de conocer. Les recordamos que el Centro de Apoyo a la Docencia tiene como tarea principal, como misión principal, estimular la reflexión académica en torno a la docencia que realizamos en la facultad. Así que dentro de ese objetivo, y obviamente con todo el apoyo que hemos tenido a la facultad y desde decano Cristian Noemi, estamos iniciando muy entusiasmados este segundo ciclo, que es parte de otro conjunto de actividades que también hemos estado realizando durante este semestre. Quiero dejar con ustedes a la colega Luz María Muñoz. Ella es psicóloga, es magíster en Ciencias Sociales Aplicadas y magíster en Psicología Clínica Constructivista Sistémica. Es académica de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la carrera de Psicología de la Universidad Arturo Prat. Actualmente es la directora general de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Arturo Prat. Y previamente ha sido directora técnica del Centro de Atención Psicológica y ha sido coordinadora de prácticas profesionales de las áreas laborales, clínicas y comunitarias de la carrera de Psicología. Por lo que tiene mucha experiencia y bueno, yo la conozco en la red de psicología, la conozco de hace harto tiempo y sé que también es su pasión, ¿no? Vibra y disfruta con las actividades que realiza, y por eso la hemos invitado también a compartir su visión y su experiencia desde el trabajo que ella está realizando. Y la presentación que nos va a presentar, disculpen la redundancia, se titula Vida estudiantil en tiempos de pandemia, la integralidad puesta a prueba. Luz María, te dejo con la palabra. Muchas gracias por la presentación y bienvenidos a todas y a todos. La verdad es que agradezco esta instancia de reflexión porque estos 2 años de pandemia han significado que todos los equipos estamos siempre reaccionando al evento crítico, y la verdad es que hemos tenido poco tiempo para parar y pensar en qué estamos haciendo, bajo qué principios y cómo lo estamos haciendo. Y así que mi presentación de hoy día, además de intentar promover una reflexión al respecto, intenta contarles cómo es que nosotros hemos resuelto el qué, el cómo, el cuándo, ¿ya? Probablemente, les decía yo en las palabras previas, hay elementos transversales que nosotros podamos recoger de las experiencias de otros, pero claramente el conocimiento situado de cada equipo ayuda a responder también a lo singular, ¿ya? A la casuística, a lo que sucede en una región como la de ustedes, y que ahí me siento orgullosa de que compartamos esa condición de universidad estatal regional, porque claramente nosotros tenemos otras necesidades, otras accesibilidades a solucionarlo, y también otras particularidades, ¿ya? Tanto de los integrantes de las comunidades educativas como de lo regional, del contexto regional en donde ustedes se pueden desarrollar. Les voy a compartir entonces, probablemente los deje de ver cuando comparta, así que después ustedes me van contando cuando pasemos a la etapa, ¿no es cierto?, de los
de las reflexiones, las observaciones, las consultas, las críticas, todo lo que implique el diálogo. ¿Ya? Aquí estamos. Ya. Me lo voy a compartir y lo voy a abrir. ¿Ustedes lo ven? ¿Sí? Sí, se ve súper bien. Bueno, en honor al tiempo le voy a partir y la verdad es que cuando yo pienso en lo que nos sucede hoy a nuestros equipos, tratando de reaccionar a nuestra realidad, me doy cuenta de que las dos grandes complejidades, una respecto de poder planificar en general y la otra respecto de poder planificar lo docente, es que la idea o la angustia de la incertidumbre se ha instalado como una constante, ¿ya? Nosotros ya veníamos trabajando con la incertidumbre como vector desde, yo les decía, desde estos 8 años para atrás, en los que no sabemos cuándo vamos a tener paro, toma, y cuándo vamos a tener que resumir la semana, ¿no es cierto?, de las mallas curriculares, de los PAC, y eso se ha ido agudizando, ¿no es cierto?, ahora que tuvimos en octubre del 2019 el estallido social, que piensen ustedes que ya venían universidades estatales resumiendo, ¿verdad?, priorizando curricularmente, y tuvimos que hacerlo sobre esa priorización, volver a priorizar, y después ya esto, como si fuese parte de una pesadilla, de un mal sueño, se agudiza más cuando aparecen, ¿no es cierto?, la pandemia, con el confinamiento y la obligatoriedad de la virtualización en instituciones que, si bien ya venían, ¿verdad?, trabajando en la sociedad del conocimiento, es decir, eh, incluyendo o trabajando con la innovación de la tecnología asociada a las trayectorias o los itinerarios formativos, lo tuvimos que hacer de golpe con los pocos recursos que teníamos, y aún así, siento yo, quizás es una mirada muy particular, creo que en lo fundamental hemos podido dar continuidad al proceso. Mal o bien, defectuosamente o fortaleciendo algunas áreas, creo que eso va a ser un juicio que dará la historia, la condición histórica de aquellos que vienen después que nosotros, ¿ya? Bueno, hay 4 hitos influyentes que nos redireccionan, ¿ya? Es como que uno va rajado en bicicleta y choca con algo, y eso hace que uno cambie bruscamente la dirección, y creo yo que lo que más, por lo menos, han afectado a la Universidad Arturo Prat, y creo que a muchas de las universidades estatales regionales, son la llegada primero de la gratuidad en el año 2016, que curiosamente, y muy distinto al eslogan, ¿no es cierto?, a la propaganda que daban en esa época, no resolvió para nosotros el acceso a la educación. Solamente resolvió el cómo pagar el arancel de carrera, pero de todas maneras no resolvió y le dejó esa tarea tremenda a las universidades de poder sostener los determinantes sociales complejos con los que venían en el perfil de ingreso nuestros estudiantes que tienen gratuidad, ¿ya? La UNAP hoy en día tiene cerca del 58% de sus estudiantes con gratuidad, y eso ha significado que nosotros hemos tenido que incrementar las becas de mantención, ya sean de padre-madre, tarjetas de alimentación, la de residencia, respecto de poder complementar el apoyo que traía la gratuidad al pagar o al eximir al estudiante de pagar su arancel de carrera, ¿ya? En segundo lugar, 2 años después se estalla, ¿verdad?, todo el movimiento feminista y todo lo que el movimiento feminista releva, la preocupación por el trato en el aula, la preocupación por el prejuicio asociado al género, no solamente respecto de la visión binaria de los géneros, sino que respecto a todo, ¿ya? Y también, por supuesto, lo que releva, lo que nos obliga a darnos cuenta de que la salud mental no debe ser un eje accesorio, sino que uno de los grandes ejes del apoyo al itinerario formativo, ¿ya? Después viene en octubre del 2019 el estallido social, nuestros estudiantes se vuelcan a las calles, instalan también la idea de injusticia social, y entonces cada universidad se vuelve una pequeña sociedad que tiene también una crisis en su interior, porque fíjense que ahí sucede algo muy doble vincular, pienso yo, siento yo,
que es que, por un lado, se lucha por la equidad, la justicia social y el derecho de aquellos que están más vulnerados a acceder, ¿no es cierto?, a las oportunidades de estudio y de privilegio, pero, por otro lado, empezamos a observar, ¿verdad?, que muchas de las formas en las que se solicitan estos apoyos va instaurando o va regresándonos al modelo de la asistencialidad. Entonces ahí hay una lucha porque los estudiantes comprendan que deben mantener la corresponsabilidad, que no es la responsabilidad de la universidad sostener el que ellos tengan hijos, el que ellos no tengan efectivamente todos los recursos que necesitan para poder estudiar, y si bien hay una preocupación en la red Quech por apoyar, fortalecer la vida universitaria, también hay un interés, ¿no es cierto?, por ir formando ciudadanos. Y el formar ciudadanos implica que ellos tienen que hacerse cargo y ser activos participantes de sus propios procesos. Finalmente, la pandemia termina por instalar, ¿no es cierto?, la crisis en nuestras universidades, cambiando completamente la modalidad en la que nosotros podemos ir sosteniendo esta formación integral en este contexto de una sociedad del conocimiento que demanda que nosotros también nos automaticemos, nos modernicemos, y eso por supuesto implica un tremendo gasto y una transformación en la gestión que ocurre en las universidades, ¿ya? Nosotros ya habíamos cambiado de enfoque en el modelo educativo, ¿no es cierto?, un enfoque que estaba basado en el conocimiento teórico, pasamos, ¿no es cierto?, a este enfoque basado en competencias, que realiza dos movimientos, ¿no?, que permite el desarrollo integral, pero que también lo demanda. Y por lo tanto, tenemos nosotros que poder reaccionar integralmente a dar este apoyo para poder ser cómplices, ¿no es cierto?, en la trayectoria académica, en formar personas capaces de poner en acción estos conocimientos, de realizarlos, de hacerlos aplicables, de cumplir con la responsabilidad social también de las distintas disciplinas que la universidad imparte. La mayoría de nuestros estudiantes, sus primeros trabajos son en las oficinas públicas de salud o en los departamentos públicos, ¿verdad?, de salud, de educación y también de apoyos psicosociales. Así que para nosotros es importante irlos formando integralmente, y para eso los equipos hemos tenido que también trabajar integralmente, ¿ya? Para nosotros trabajar integralmente es que tengamos la capacidad de resolver la mayoría de los problemas que presenta un estudiante, ya sean de salud, socioemocionales o de mantención, como les decía yo, tributando, ¿no es cierto?, a realizarlo en un corto tiempo, de manera eficiente, es decir, que la intervención o el apoyo no se realice de forma fragmentada e incomunicada, ¿ya? Porque si no, ahí lo que hacemos, los que tenemos pocos recursos, es perder esos recursos, ¿ya? El poder coordinarse adecuadamente y trabajar en pro de la integralidad permite que nosotros optimicemos los recursos que tenemos, y entonces ahí yo les voy a contar un poco cómo todas las reuniones que realizamos respecto de los casos críticos en los distintos ámbitos en los que los encontramos, siempre tiene que tener un integrante de cada uno de los equipos intervinientes. Por lo tanto, en realidad las intervenciones, más que tener un formato lineal, ¿no?, tiene una continuidad recursiva, porque nos vamos comunicando constantemente en este seguimiento del problema. Bueno, por acá voy a pasar de forma breve. Quiero contarles que nosotros tenemos hoy una condición histórica que es producto de otras condiciones históricas, ¿ya? Y la preocupación que va más allá del desempeño en el itinerario formativo es antigua, perdón, no es de ahora, ¿ya? Las que más hemos podido visualizar, estoy segura de que los equipos antes del 2006 ya habían empezado a trabajar estos temas al interior de las universidades estatales. La primera experiencia que nosotros hemos podido detectar en términos formales es la de las universidades saludables, levantadas por varias de las universidades, pero también levantada por la Organización Panamericana de la Salud, respecto de cuidar o proveer de procesos, ¿no es cierto?, de apoyo para fomentar o influir positivamente y modificar ambientes en la vida estudiantil. Bueno, otra de las preocupaciones históricas son, perdón, el preguntarse por
cómo es la calidad de vida estudiantil, y ahí aparece la discusión de cuando uno define calidad de vida, se va a preocupar de las condiciones de vida basales, se va a preocupar de cómo concibe o percibe un estudiante, cómo se siente satisfecho o no con las características que tiene su vida durante el itinerario formativo. Y de ahí, bueno, por supuesto, aparece la gratuidad con los elementos que instala en la mesa de discusión, de los que ya les hablé, pero principalmente creo que uno de los grandes hitos es que en Latinoamérica y en Chile empieza a aparecer la idea del concepto de bienestar, ¿ya? Si bien muchas de nuestras universidades tenían la unidad de bienestar asociado a las becas y a los beneficios directos en aportes, nos empezamos a dar cuenta en las universidades que el bienestar va mucho más allá que el soporte económico, ¿ya? Y entonces el concepto de bienestar empieza a reflexionar si nos damos cuenta de que puede ser tomado de dos formas o respecto de dos funciones. La primera de ellas, concebir el bienestar, ¿no es cierto?, estratégicamente y transversalmente, operacionalizándonos en políticas institucionales, ¿no es cierto?, que relevan algunos procesos por sobre otros de acuerdo a la necesidad, ¿ya? Pero también existe una segunda mirada, que es comprender que debemos instalar una cultura institucional del bienestar, ¿ya? Que considere justamente las condiciones basales, pero también el cómo las distintas generaciones lo ven, ¿ya? Esta preocupación masiva en la red termina constituyendo, entre otros, la red de fortalecimiento de la vida estudiantil, que tiene, ¿no es cierto?, como objetivo, vamos a ver aquí, que tiene como objetivo instalar un marco interpretativo respecto a esta preocupación del bienestar subjetivo y del desarrollo integral, pero fíjense que esta red, más que crear teoría, ¿verdad?, lo que hace es coordinar todos los esfuerzos que hacen las instituciones, ¿ya? Entonces, hoy día, después de varios años de estar constituida esta red de fortalecimiento, nosotros compartimos experiencias y nos ayudamos mutuamente, ¿ya? Tenemos un WhatsApp incluso donde nos vamos actualizando las situaciones que ocurren en el contexto histórico, ¿verdad? Nos contamos un poco de las determinaciones y creo que el nivel decisional de todas las universidades se empieza a alinear con este tipo de instancias. Después, bueno, llega la pandemia y junto con la pandemia se empieza a agudizar la preocupación por lo que se entiende por calidad de vida, y entonces este año hemos conformado la Mesa Técnica de Calidad de Vida dependiente de las universidades CUECH, ¿ya? Y ahí lo que estamos haciendo es interesante también porque estamos levantando justamente un diagnóstico de las 18, 19 universidades para evaluar, diagnosticar en qué dimensiones trabajamos las distintas universidades cuando hablamos de esta preocupación por la calidad de vida. Bueno, en eso llega la pandemia, llegan estos 2 años complejísimos, ¿verdad? Y lo que les quiero contar es un poco cómo nosotros con los equipos DAE, pero también con los equipos de docencia, hemos podido articular nuestro trabajo. Si alguien nos dice, bueno, ¿cómo estructurarían ustedes el trabajo realizado? Bueno, esta es una propuesta de cómo nosotros lo hemos ordenado. Lo hemos ordenado en 4 principios rectores de nuestro trabajo, que son nuestros 4 atributos, y ya van a ver ustedes de dónde los sacamos. También tenemos estos 3 ejes paradigmáticos que son los 3 ejes que le dan sentido a nuestro trabajo, y respecto del cómo trabajamos, nosotros tenemos fijadas o definidas 2 líneas de intervención. Y también tenemos una certeza que es lo único que ha estado inamovible en todo este tiempo, porque hemos tenido que redefinir y modificar en el transcurso muchas de nuestras formas de interactuar o los focos de atención que tenemos, ¿ya? Bueno, lo primero es decirle cuáles han sido las características de nuestras intervenciones. Nosotros trabajamos siempre pensando en 4 principios. El primero de ellos ya lo hemos revisado, ¿verdad? Es la capacidad que tienen los equipos para resolver la mayoría de los problemas de manera oportuna, es decir, cuando suceden las cosas, ¿ya? Porque nosotros, fíjense, somos un gobierno universitario nuevo y nos dimos cuenta que habían problemas que estaban convertidos en problemas, atrasados, sin tratar, sin intentos de resolver hace 9 años, 6 años, 5 años, ¿verdad? Complejizando la relación que tiene el estudiante con su alma mater
y por supuesto provocando muchos problemas en ese sentido, ¿ya? Así que lo primero que hemos hecho es tratar de resolver en el menor tiempo posible la mayoría de los problemas de un estudiante, de un caso, de una carrera, de una forma oportuna, eficiente y por supuesto sin restarle calidad, porque uno podría tratar de resolver un problema rápido y hacerlo al lote, ¿no? Y la idea de nosotros es siempre mantener un estándar de calidad de manera que ese problema, esa solución sea permanente, no sea una solución parche, ¿ya? El segundo de los principios es, y creo que ahí la virtualidad nos ha entregado una moneda, es decir, tenemos dos caras de cómo hemos resuelto con la virtualidad o con estas plataformas y estos sistemas virtuales remotos la accesibilidad. Por un lado, nosotros partimos entregando computadores a nuestros estudiantes más vulnerables, chips de conexión, también computadores y chips a nuestros funcionarios más vulnerables, eso hay que decirlo, permitimos que nuestros funcionarios pudieran venir a buscar los equipos a sus oficinas, también las sillas, algunos muebles, ¿ya? Porque no todos tenían en su casa la posibilidad de instalar una oficina. Pero eso, claro, hacia el lado de los estudiantes ha mejorado la accesibilidad, pero hacia el lado de los funcionarios y de los profesores, lo que ha hecho es que ellos estén hiperconectados hasta horas muy tarde. Entonces, yo creo que ninguno de nosotros trabaja 8 horas, ¿ya? Todos trabajamos más de ese tiempo, y ahí yo diría que lo que hemos hecho para proteger a nuestros equipos, por lo menos en la vicerrectoría académica, es entender que ellos tienen que hacer además una doble presencia en el hogar, que tenemos que cuidar su salud mental y que tenemos que potenciar su autocuidado, ¿ya? Por lo tanto, la responsabilidad de resolver un problema es de todos, ¿no? Hemos abandonado esa forma vincular, ¿no es cierto?, en nuestras comunidades de decir, ah, es que eso no es problema mío, es problema tuyo, tú tienes que resolver, ¿ya? Así es que yo creo que eso es un elemento a analizar, porque creo que además en una reunión en la que yo estuve presente de la URSS, ¿no es cierto?, de la Asociación de Universidades Regionales, eso era uno de los temas que se trataba. ¿Qué vamos a dejar en la virtualidad? ¿Qué vamos a dejar en lo remoto? Ya nuestra prorectora ha hecho una encuesta tratando de levantar un diagnóstico para ver qué unidades de gestión no es necesario que regresen, ¿ya? Y cuáles sí. Entonces ahí nosotros lo que hacemos también es ir pensando en cómo vamos a cambiar las condiciones laborales de todos los equipos que sostienen el apoyo o que sostienen los procesos formativos. La tercer principio es el de coordinación. Nosotros, como yo les decía, potenciamos el enlace entre las unidades, la mirada solidaria también, a veces nos da lata porque nosotros como dirección trabajamos súper rápido resolviendo un problema y queda estancado en otra unidad, pero tratamos de no enojarse, de no llevar esto a una discusión personal y comprender que hay procesos que mejorar, claramente, cuando se comete un error institucional hay procesos que mejorar, pero también hay que entender bajo la presión que están todos los funcionarios y por lo tanto intentamos los líderes o las jefaturas de focalizar en la solución, ¿ya? Y finalmente trabajamos para lograr el principio de la longitudinalidad. Estos 4 principios, como ya me habrá pillado de alguien, son justamente principios heredados de la salud pública. Cuando uno viene de trabajar en salud pública, se le aparece al tiro esta imagen de estos 4 atributos y pucha que sirve para ordenar el trabajo, ¿ya? Porque fíjense que cuando parte la pandemia en marzo del año pasado, lo primero que se le viene a la mente a todos es la imposibilidad de ordenar el trabajo a realizar. Y creemos que aplicar estos 4 principios es una forma sana de hacerlo que nos permite mirar en distintos niveles, ¿ya? Por supuesto, ha sido difícil hacer esta continuidad, ¿no es cierto?, del apoyo, pero lo hemos logrado desde los estudiantes que se han matriculado en primero o segundo en estos años y que nunca han ido a los campus, por ejemplo, o que han ido de a poco en actividades críticas a los campus, acompañarlos en este proceso. Ojalá también ha sido difícil el comienzo y el final, yo creo, los alumnos de primero y segundo y nuestros estudiantes de cuarto y de quinto, que muchos de ellos han visto postergado el año de egreso, por ejemplo, los de salud en campos clínicos, porque efectivamente al principio no teníamos acceso a ellos. Por lo tanto, ahora estamos haciendo este acompañamiento, estamos también apurándonos, por ejemplo, en los procesos de titulación,
para que ellos luego puedan encontrar trabajo, luego puedan recuperar también el tiempo perdido, ¿ya? Hay 3 ejes paradigmáticos para nosotros que son lo que yo les decía, que lo que le da el sentido a nuestro funcionamiento, a nuestro trabajo cotidiano, que es comprender, primero, que los equipos humanos son el mejor recurso. Nosotros podemos tener una super plataforma, sistemas, ¿verdad? Por supuesto que tenemos mucho más automatizado, algunos ya venían realizando este trabajo como parte de la innovación de las tecnologías asociadas a la información en educación, pero hay otros que hemos tenido que hacerlo en el camino. Pero no sacamos nada con tener el mejor software si nosotros no confiamos en nuestros equipos, ¿ya? Y esto lo tengo que decir orgullosa también de nuestros equipos porque finalmente muchas personas pensaban, instaladas en el prejuicio, que los jefes de unidad que tenían más edad, los que están generalmente en la generación de los baby boomers o de la generación X, ¿verdad? No iban a poder con esta adaptación a la virtualización o a trabajar con la incertidumbre. Y fíjense que han sido los que mejores se han adaptado, probablemente porque la generación de las personas baby boomers son las que han presenciado más cambios tecnológicos a lo largo de su vida, y por lo tanto eso les ha dado la competencia de poder adaptarse, de poder flexibilizar, contrario a lo que uno piensa, ¿no? Generalmente uno escucha a los alumnos quejarse de los profesores baby boomers y decir, profes que no saben usar el computador, profe es que son tan rígidos, profe, ¿no? Pero sin embargo, en los equipos de gestión nosotros hemos visto exactamente lo contrario, por lo menos en nuestra experiencia, ¿ya? Por supuesto que nos ayudan los equipos a tener esta hibridez entre funcionarios que son baby boomer, es decir, que tienen mucha mayor estrategia, tienen mucha mayor capacidad en las estrategias de afrontamiento a la incertidumbre, ¿ya? Ellos pueden vivir sin agua, sin luz, pueden, si no hay luz para hacer clases, sacan un plumón y hacen una tremenda clase en un pizarrón, ¿verdad? Pero también los que gestionan están acostumbrados a gestionar con pocos recursos o que les cambien el presupuesto de un año a otro, ¿no es cierto? Complementándose con el trabajo de los profesionales millennials, que tienen a lo mejor un natural flujo, ¿no es cierto?, por todas las tecnologías asociadas a la información, también por las tareas multitasking, es decir, responder en distintos escenarios al mismo tiempo, ¿ya? Pero creo que eso es importante a considerar. O sea, sin los equipos humanos, los software solos, los equipos, los hardware solos, los muebles solos, no hacemos nada. O sea, si no nos preocupamos de potenciar y de dar las condiciones mínimas para que este equipo pueda tener espacios de creatividad y de flexibilidad, no pasa nada, ¿ya? El segundo eje es la consigna de que la salud mental no es solo una preocupación más. Y entonces aquí hay que preocuparse por la salud mental de los académicos, de los funcionarios, de los estudiantes, ¿ya? Y no sacamos nada con potenciar a uno de los integrantes de esta relación, porque la salud mental o la afectación en la salud mental en un docente, por supuesto que impacta en la forma en la que entrega, por ejemplo, un contenido, en el que ejecuta una metodología de aprendizaje, ¿ya? Y para qué decir también en los funcionarios, es necesario preocuparse de nuestros funcionarios también en ese sentido, y ahí yo creo que las direcciones de recursos humanos, de gestión de personas, deben comprender que esto no es un privilegio, ¿no? Ah, bueno, si puedo me encargo de esto, no. Entonces, si usted se preocupa de la salud mental, eso es crear capital para el día de mañana, ¿ya? Y la tercera es que ninguna unidad tiene éxito sola, que tenemos que hacerlo en conjunto con el otro y que tenemos que terminar, ¿no es cierto?, con esta queja constante que a veces escuchamos en los equipos en decir, ah, pero es que eso no es responsabilidad de nosotros, si la otra unidad no lo hizo, no es problema de nosotros, ¿ya? Como desmarcándose de eso. No, el problema es de todos, somos una sola institución y lo resolvemos en la medida de lo posible. Probablemente para resolver un problema A, una de las unidades va a ser más preponderante que las otras, y para resolver un problema B vamos a cambiar ahí el protagonismo, pero siempre somos un equipo también respecto de la relación entre unidades, entre vicerrectoría, entre las unidades académicas y las unidades de gestión, ¿ya? Bueno, y pensando en este tema de la salud mental, les quiero mostrar uno de nuestros experimentos, pero que ha resultado exitoso hasta ahora, que es que dentro de los proyectos en los que nosotros postulamos al Ministerio de fortalecimiento del proceso del itinerario formativo,
nosotros nos ganamos un proyecto en el que obviamente estamos invirtiendo en mejorar todo lo que tiene que ver con las plataformas y los sistemas informáticos, también nuestra aula virtual, ¿verdad? Las plataformas para realizar las clases, pero también nos dimos cuenta de que eh, en todas las universidades hay pocos psicólogos, no todos los que uno quisiera, y nos dimos cuenta de que era necesario optimizar el recurso. Entonces, claro, igual ahí creo que me sirve ser psicóloga desde esta disciplina también realizar esta labor de estar a cargo de los asuntos estudiantiles. Entonces nos dimos cuenta con los equipos de salud mental que los estudiantes pedían muchas veces horas para que les hiciéramos intervención en crisis, pero después las dejaban botadas. Es decir, no estaba clara la diferencia entre realizar una psicoterapia y realizar una intervención en crisis que tiene un objetivo terapéutico absolutamente distinto. Entonces hemos creado el CVPAP, le pusimos, es un sistema virtual de primeros auxilios psicológicos. Lo tenemos desde junio de este año, el piloto es en Iquique, pero nosotros tenemos sedes desde Arica hasta Victoria, y es un sistema virtual de primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos en general no solamente los pueden hacer los psicólogos, pero nosotros escogimos reclutar psicólogos que tuvieran experiencia en atención primaria o en urgencia, justamente para que tuvieran las competencias para poder identificar la sintomatología más inadaptativa, para poder identificar las redes con las que cuenta un estudiante que llama porque necesita ayuda urgentemente, porque tiene un desborde emocional, y también para saber dónde derivarlo adecuadamente una vez que nosotros hemos dejado de hablar con él. Este servicio o esta prestación, este sistema, se da entre las 8 de la mañana y las 11 de la noche. Porque nuestros psicólogos que hacen psicoterapia tienen el mismo horario que tenemos todos, hasta las 5:15, 6 de la tarde, ¿ya? Pero la mayoría de las pedidas de ayuda se realizaban justamente después de las 6 de la tarde, ¿ya? ¿Cuáles son los temas recurrentes en salud mental que provocan una crisis? Bueno, en nuestra experiencia, no sé cómo le irá a las otras universidades, eh, creo que en estos años de pandemia han sido sobre todo los casos de violencia intrafamiliar, pero curiosamente no de violencia intrafamiliar de pareja, han habido casos también, sino de violencia intrafamiliar parento-filial. Hemos tenido muchos estudiantes que han tenido que salir de sus casas porque en sus casas los equipos parentales han colapsado, hay situaciones de violencia complejas, entre hermanos también, entre papás, y eso termina siendo insostenible que ellos puedan seguir habitando esos espacios. Así que algunos los hemos recogido en los hogares de nuestros y a otros los hemos becado con la beca de residencia, ¿ya? Y también están las que siempre existen, que son las crisis no normativas, es decir, que a algún estudiante le hayan diagnosticado una enfermedad inhabilitante, las muertes violentas de personas cercanas, en este caso han sido por COVID, también situaciones de discriminación o maltrato que han sucedido fuera del ámbito académico o dentro, y también, bueno, acá en la región de Tarapacá nosotros tenemos muchos accidentes automovilísticos y ahí han perdido la vida muchos de los tutores económicos de nuestros estudiantes, ¿ya? También las típicas crisis normativas, muchos de nuestros estudiantes han tenido hijos, tenemos alumnas que han tenido 2 guaguas en pandemia, y por supuesto esta visión sesgada de lo que es la maternidad no las ha dejado prever. Efectivamente, ser puérpera y tener hijos pequeños no es muy compatible con la vida universitaria, y en ese sentido hemos tenido que apoyarlas a ellas especialmente, a ellos también, porque ellos alcanzan a ver las clases asincrónicamente, nunca se pueden conectar sincrónicamente. Entonces, cuando hay una actividad sincrónica, ahí tenemos que conversar con las carreras para poder adaptarse también a esa situación, ¿ya? Y por supuesto, la reina de todas las crisis de salud mental, el rey, digamos, el espectro suicidal. Nosotros seguimos manteniendo eh, estudiantes con los distintos, digamos, niveles de gravedad dentro del espectro, que son con ideación de muerte, con planeación de muerte, con amenaza de muerte, y también hemos tenido algunos intentos de suicidio, ¿ya? Como ustedes ven, nosotros lo pueden deducir de todo lo que he contado, nosotros trabajamos fundamentalmente el cómo, en 2 líneas de intervención. La primera línea creo que es una línea que nos permite proyectar el habitar en convivencias distintas, pero que lo puse ahí en un color más leve, porque claramente lo hemos dejado un poco botado. Hemos reaccionado al evento crítico principalmente estos 2 años,
pero creemos que es importante mantener estas dos líneas, ¿ya? Si bien hemos focalizado todos los esfuerzos institucionales en reaccionar a los eventos críticos impredecibles que hemos tenido en estos 2 años, algunos más predecibles que otros, creo que es importante también que nosotros mantengamos este alineamiento de la prevención, de la promoción, y que en ese sentido la dirección de género, las unidades de inclusión, de UNIA, las unidades de apoyo al aprendizaje, creo que ellos pueden ir cumpliendo también estas labores y dejar las reacciones al evento crítico justamente a los ámbitos que tienen que ver con las direcciones de asuntos estudiantiles, ¿ya? Pero por supuesto dialogar siempre, porque lo que yo hago respecto de la reacción al evento crítico no es al lote, no, no es sin programar. Hay algo de lo que nosotros podemos ir programando. Hay otras cosas que no, pero eso tiene que ver con las competencias que están instaladas también en los equipos. Ahora, el paradigma del que yo les hablaba, el 1, es justamente pensar que los apoyos al itinerario formativo siempre deben considerar los determinantes. ¿Cuáles son los determinantes? Los generacionales. No es lo mismo intervenir con los millennials que con los que no son millennials, ¿ya? Dentro de los millennials, con los nativos digitales, que son distintos grupos, ¿ya? Y, por supuesto, hacer caso de los determinantes sociales en el sentido de que debemos considerar aquellos estudiantes PASE, por ejemplo, que en nuestro caso vienen de la meseta andina, y por lo tanto tenemos que trabajar también con pueblos originarios, con sus condicionantes, y por supuesto con la singularidad de cada caso. Cada caso es un mundo, yo diría que de verdad la realidad supera la ficción. Cada caso también icónico nos va enseñando, nos va dejando lecciones para adelante. Y bueno, los desafíos que nos quedan después de caminar esto, ¿no? Tenemos algunos adoquines que están fijos y otros que se están moviendo como lava, como el programa. Creo que los desafíos que tenemos para adelante es, una vez que tengamos definido en la red Quest, qué vamos a entender todos por calidad de vida estudiantil, cómo nos vamos a articular en el trabajo, ¿ya? ¿Qué aspectos vamos a dejar en aquello que podemos transversalizar y qué aspectos vamos a dejar en aquello que responde a las realidades regionales? La otra tarea es qué se va a quedar de ahora en adelante en la virtualidad y en la presencialidad. Por supuesto, nosotros no impartimos carreras online, ¿ya? Son carreras presenciales, pero tenemos que decidir ahora, sobre todo las unidades de gestión. También hasta dónde intervenir. ¿Por qué parece esto que hemos desandado el camino a la autonomía y a la promoción de la identidad y el desarrollo propio? ¿Ya? La corresponsabilidad es qué porcentaje. ¿Cuánto vamos a asumir nosotros? ¿Cuánto le vamos a pedir a los estudiantes que asumen? En el modelo educativo lo que se pide es que el estudiante participe activamente en sus procesos formativos, no que respondamos a un modelo asistencial. Sin embargo, cuando nos solicitan apoyos sociales o psicosociales, ahí nosotros vemos que se cambian de paradigma, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer con la formación ciudadana? Es una tarea que se han impuesto también los distintos rectores, el trabajo conjunto. Así es que creo que ahí ya está un poco más claro, pero tenemos que ver qué otros temas vamos a ir abordando. ¿Necesitamos los mismos equipos? ¿Vamos a reinventar las labores de nuestros equipos? ¿Cómo creamos, si decidimos quedarnos con nuestros propios equipos, crear otras competencias profesionales? ¿Ya? Creo que es necesario que ahí todos vayamos acompañando justamente los que vamos liderando este trabajo, en no darnos por vencidos. ¿Ya? Nuestros equipos siempre nos están mirando y a veces nos dicen, jefa, ¿cómo hago esto? Estoy súper complicado. Y la verdad es que hay formas posibles, pero usted no lo puede resolver solo, lo tiene que resolver pensándolo en conjunto. Eso es bueno lo que yo quería compartir con ustedes hoy día. Genial, María, muchas gracias. Súper interesante. Lo primero que me genera es esta idea de que son los mismos problemas que tenemos acá. Tú has transmitido también la mirada macro, ¿cierto? Desde una unidad que centraliza todos estos desafíos. Pero nosotros, sabes que cada uno de los temas que has tratado han salido de una u otra manera en los distintos conversatorios, en las distintas experiencias que hemos tenido y ¿cómo se llama? Y creo que están todavía las preguntas abiertas ahí
y por lo que tú decías al comienzo, ¿no? En este contexto de alta incertidumbre, porque muchas veces las respuestas que se puedan dar o las soluciones que se puedan dar dependen mucho del escenario que uno se imagina que va a emerger. Y ese escenario está cambiando drásticamente, entonces queda esta idea un poco hasta de agotarse, tratando de buscar soluciones para escenarios que no puedes visualizar bien claramente. Entonces, ¿hasta dónde te agotas tú? Y hasta dónde puedes más bien generar ciertas condiciones previas como para resolver al momento que emerge el problema, ¿no? Como explico, o sea, no vale la pena mucho desgastarse tratando de buscar una solución que además tiene que ser integral, que además tiene que cumplir una serie de requisitos para un escenario posible cuando el escenario puede ser muy diferente. Yo creo que hay cosas que sí, que tú las pusiste ahora al final, que sí a nosotros también nos están en este momento generando inquietud, que tiene que ver con cómo volvemos, siendo que nuestras carreras por decreto todas son carreras presenciales, y parece que también a muchos a estudiantes le ha acomodado esto la virtualidad, a otros no tanto. Yo creo que genera como una especie de comodidad de estar en la casa, sobre todo los que son de otras regiones, eh, de comodidad de poder ver las clases de manera asincrónica también. Pero por otro lado también se echa de menos el contacto con los compañeros, la vida universitaria y muchas otras cosas que la presencialidad también tiene de positivo, tiene de bueno. Pero yo creo que, y no solo lo creo yo, lo han dicho muchas personas, ¿no? Que al volver a la presencialidad ya no va a ser nada, va a ser lo mismo, ¿no? Van No, a mira, adelantar. ¿Mm? fíjate La- que respecto de que nuestros estudiantes, algunos dicen que quieren volver, pero cuando tú empiezas a trabajar para el retorno, te dicen que no quieren volver, ¿ya? Las razones que han esbozado para no querer volver es que muchos de ellos están trabajando y ven las clases asincrónicas para ayudar a su familia. En segundo lugar, que algunos están de cuidadores de los hijos, de algunos de los nietos, porque tenemos estudiantes en el DFT que son mayores, y algunos adultos mayores que se han deteriorado en esta pandemia, su salud, y están postrados, ¿ya? Y en tercer lugar, algunos estudiantes que están en otras regiones y no se quieren venir, no se quieren venir a la región donde está instalada la universidad, ¿ya? Así es que hay mucha resistencia y de hecho a veces estamos en negociaciones y se ponen a discutir entre ellos y yo veo pasar la discusión, ¿no? Porque efectivamente son carreras presenciales, pero tampoco vamos a poder, a pesar de que el subsecretario diga que hay que volver así como terriblemente, no todas las universidades pueden volver 100% presencial de golpe, porque además hay muchas universidades que hemos redefinido espacios. Nosotros, por ejemplo, el casino lo tenemos convertido en un hospital simulado, con fantomas, porque estábamos tan atrasados en los campos clínicos que efectivamente los habilitamos por nuestros estudiantes para que ellos pudieran ir avanzando y ir teniendo un avance curricular que les permitiera titularse, por ejemplo. ¿Ya? Quiero responder también a la pregunta de Ingrid que dice, ¿cómo sistematizamos y retroalimentamos el trabajo? Eh, Mira, la verdad es que si lo entiendo bien, pero tú me puedes corregir, eh, nosotros hemos sistematizado en el plan de desarrollo de la dirección, ¿ya? Todos estuvimos, por supuesto, cuando uno tiene un plan estratégico en la universidad, tiene que todos los años ir revisando su plan de desarrollo, ¿ya? Y en el plan de desarrollo del 2020 tuvimos que empezar a cambiar el paradigma también, comprender que de ahora en adelante, por ejemplo, cambiar todos los reglamentos a los ámbitos virtuales y a los ámbitos presenciales, ¿ya? Hemos tenido que cambiar todo, reestructurar todo, porque efectivamente no sabemos cuánto de la virtualización se va a quedar y cuánto no, ¿ya? Lo otro que tú me decías es cómo se retroalimenta el trabajo. Tú dices pensaba en particular porque cada caso y cada generación es un mundo y por tanto las estrategias de intervención serían distintas. Bueno, por ejemplo, un ejemplo, en el CIVIPAP, que es el sistema que inventamos de primero auxilio psicológico, tiene un ámbito de intervención individual, es decir, como son psicólogos clínicos, atienden a una persona, ¿ya? Realizando contención, evaluación del riesgo, en fin, una serie de cosas, pero también nosotros tenemos funciones del CIVIPAP que son intervenir un curso, una carrera, ¿ya? Entonces, no se puede hacer solo, tú tienes que dialogar con el director de docencia de la facultad,
con el director de carrera y con el CEAL, o la organización que tengan los estudiantes, ¿no? Ven que ahora hay CEAL, mesa interina, mesa plana, mesa igualitaria, hay distintas formas de organización estudiantil. Y tú tienes que convocarlos. Entonces el trabajo no se puede hacer solo, los tienes que convocar y todos tenemos que tomar, ¿no es cierto?, las responsabilidades que nos tocan. Porque está el dispositivo del CIVIPAP ofrecido, ¿no? Está ahí. Pero no saco nada con tener un psicólogo espectacular si la gente no se compromete a asistir, a hacer cambio de actividades ese día, o lo que nos pasó, por ejemplo, en una carrera, que hicimos un taller del tema generacional a los profesores y los mismos profesores terminaron boicoteando el taller porque están enojados por otra cosa, ¿ya? Entonces ahí el manejo tiene que ser un muy buen manejo del director de carrera, el decano también de la facultad, porque efectivamente lo que tiene que hacer es meternos a todos en este tren, ¿no? Vamos a trabajar todos para esto y todos tenemos que cooperar. Y por lo tanto ahí el trabajo político, decimos nosotros, del lobby, de estos liderazgos dentro de una facultad, por supuesto, son vitales. Nosotros teníamos, por ejemplo, un director de docencia que tenía pocas horas asignadas al rol y se los tuvimos que subir a 22 horas, porque el director de docencia porque el decano generalmente tiene un desarrollo hacia afuera, ¿verdad? Va al consejo de decano, al consejo académico, a la junta, en fin, y los desarrollos de los directores de docencia es hacia adentro, coordinando todo el trabajo y resolviendo. Y por supuesto, él es el principal que le reporta también a los decanos, y fíjense que tiene que ser ese trabajo conjunto porque cuando nosotros negociamos, generalmente los estudiantes no quieren negociar con el jefe de carrera, quieren negociar con el decano, con los directores, con el prorector, con el rector, ¿ya? Por lo tanto, si no estamos alineados, si no hacemos esa retroalimentación constante, no podemos dar cumplimiento a los objetivos de las distintas tareas que nos proponemos. Gracias. ¿Hay más preguntas, comentarios, reflexiones que quieran compartir? A mí me toca como profe un caso que lo tengo ahí, y no lo he abordado porque me dejó bien perplejo justamente, y tú lo señalaste en algún momento, de un estudiante que me ha dicho, me ha justificado que justamente está trabajando porque está apoyando económicamente a su familia, me lo informa, digamos, y deja de asistir a los laboratorios y deja de entregar los informes de avance, digamos, las evaluaciones. Yo le escribo diciéndole que estoy preocupado porque está normado para todo y cada avance tiene una nota, y él no los ha entregado y tiene nota mínima. Y me responde un correo larguísimo donde me explica detalladamente que él está trabajando y que no puede asistir y no puede responder, que él está ayudando a su familia y que no lo va a hacer. Y que él tampoco sabía que tenía que hacerlo, se excusa mucho en el no saber. Y quedé bien perplejo porque claramente su lógica y su ética son muy distintas a la mía como profe, y yo no sé, en este momento tengo la duda de si esa lógica qué tan compartida es por los demás estudiantes también, tengan o no tengan ellos el problema. En este tipo de situaciones siempre tengo la sensación de que todo lo que yo diga puede ser usado en mi contra porque tengo la lógica de la mirada desde una perspectiva nomás. Y tampoco quiero apagar el fuego con benzina. O sea, por un lado tengo claro que no puedo, o sea, que tengo que intentar ayudar, flexibilizar y colaborar lo más posible con el estudiante, pero por otro lado también tenemos claro que la universidad y la opción de la universidad implica una cantidad de tiempo, dedicación, y que muchas veces no es compatible con la opción de trabajar, digamos. Mira, en Entonces, realidad a nosotros nos han pasado muchos esos casos y la forma en la que hemos tratado de intervenir es coordinarnos con los directores de docencia y los jefes de carrera, en el sentido de que, a ver, es una característica de los nativos digitales, ¿sí? El estar instalados en el discurso del derecho y no de los deberes, ¿ya? Pero esos nativos digitales, esa generación, no la trajeron los extraterrestres, la creamos nosotros. Nosotros hemos facilitado en extremo
la accesibilidad de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestros alumnos a veces, y no los dejamos resolver algunas problemáticas que ellos tienen que resolver, ¿ya? Por otro lado, hay un tema humano, que parece que choca con esto que yo acabo de decir, porque se supone que uno debe trabajar para fomentar la autonomía, el desarrollo, pero hay un tema humano. Es decir, no todos los estudiantes tienen determinantes sociales que les permiten comprender que cuando ellos estudian en una institución superior, tienen que también participar de esa lógica bajo lo institucional, ¿ya? Las medidas institucionales, las normas, los planes de desarrollo, ¿ya? Y aquel que no comprende eso no puede avanzar en el itinerario formativo. Entonces ha sido complejo, porque por una parte nosotros tenemos que ceder en algunas cosas. ¿Ves tú? Desplegar apoyos, por ejemplo, la beca de residencia. Pero también le tenemos que decir que si él usa esa beca de residencia para, por ejemplo, juntarse con otros compañeros y arrendan un departamento y los compañeros se portan mal y no lo dejan estudiar, es algo que él tiene que resolver, ¿ya? O sea, yo creo que aquí, por eso hablar de las corresponsabilidades es bueno cuando uno hace los encuadres. Y los encuadres hay que estarlos, ¿no es cierto?, recordando. O sea, uno a un estudiante que te plantea algo así le puede decir, mire, yo comprendo su complejidad, ¿ya? Pero entonces, ¿cómo lo hacemos si usted tiene que cumplir con esta tarea en este periodo, en este... El calendario académico es para todos, no es para algunos nomás, ¿ya? Entonces los límites, los alcances son institucionales y uno lo que puede hacer es ayudar en algunos apoyos, complementarios, por cierto, no tenemos por qué nosotros resolver la totalidad de los problemas que uno tiene, ¿ya? Si uno piensa para atrás, hace 30 años cuando nosotros estudiamos, 40, 30 años atrás, 20 años atrás, no existía nada de estos apoyos, nada. Y mucha gente tenía que dejar de estudiar y de hecho habían compañeros, por ejemplo, yo tenía un compañero en la primera carrera que estudié en sociología que trabajaba un año, estudiaba un año, trabajaba un año, estudiaba un año. Por supuesto sacó la carrera como en 10 años, pero se hizo cargo de su complejidad. Ahora, nosotros tenemos un movimiento nacional de preocupación en las universidades, CRUCH, CUECH, ¿no es cierto?, por todos estos apoyos que debemos dar para sostener, pero no significa que tenemos que dar todo 100%, ¿ya? Porque lo que estamos haciendo ahí es no responder a esta tarea de formación ciudadana, ¿ya? O sea, yo tenía un alumno que en psicología me decía, no, yo no me voy a sacar los piercing, no me voy a cortar el pelo, pero cuando quiso hacer la práctica, lo quiso hacer como delegado de libertad asistida en Gendarmería de Chile, que lejos acá en la región es una de las mejores prácticas, porque les pagan movilización, después quedan trabajando, de verdad que muy buenos, los equipos son muy buenos, ¿ya? Siempre los están capacitando y además tienen, además del sueldo, tienen unos bonos súper buenos, ¿ya? Entonces como que todos se pelean esos cupos, y él fue a la reunión con el coronel, y el coronel lo trató súper bien, le explicó de qué se trataba, el coronel que estaba a cargo de la unidad de gendarmería, y le dijo, compadre, yo contento de que usted se venga a trabajar con nosotros, pero con piercing y con pelo largo, usted no entra. Entonces él tuvo que, en este equilibrio en el que uno reflexiona y evalúa, tomó una decisión y efectivamente dijo, profe, pero es que me están obligando a traicionar mi estilo, ¿ya? Bueno, eso es la vida del adulto, ¿no? Tener que traicionar algunas cosas o postergarlas o sacrificarlas en pro de otras ganancias también. Entonces, efectivamente, ahí hay que tener una conversación sincera, pero también en alguna medida poner límites. Eso. Muchas gracias, Luz María. No sé si tienen más preguntas o comentarios que quieran aportar, complementar. Ok, estamos llegando ya a la hora que estaba programada aquí de las 4 de la tarde, así que queremos agradecerte, Luz María, tu generosa participación. Ha sido muy interesante. A mí, yo creo que dejan más temas abiertos, que a lo mejor más adelante podríamos seguir conversando. Ha sido muy grato también. Siempre es grato poder ver a veces los mismos problemas de una perspectiva diferente, ¿cierto? De la perspectiva de la unidad con la que ustedes trabajan. Y por otro lado, ver que independiente de que somos regiones diferentes, el hecho de ser universidades regionales, estatales,
tenemos problemas muy, muy parecidos. Y que estamos un poco todos navegando en esa incertidumbre de qué va a ir pasando y cómo va a ir decantando todo para el próximo año. Así que como una primera charla de este ciclo ha sido genial, que nos deja con una tremenda motivación y una tremenda como visualización, ¿cierto?, de los distintos problemas que podemos enfrentar. Un abrazo, desafíos, eso. Un abrazo, muchas gracias por tu colaboración, por tu participación. Muchas gracias a todos los asistentes. ¿Ya? Esta charla va a quedar grabada en el registro. Cuando esté listo, le vamos a enviar el link para que puedan acceder. ¿Ya? Que Pero estén muy también el bien. PPT lo pueden así compartir y todo, porque eso puede servir también para reflexionar al interior de las unidades académicas y de las unidades de gestión. ¿Sí? Perfecto. Como les digo, la historia nos dirá si lo hicimos bien o no, pero nosotros estamos respondiendo a nuestra condición, a nuestras limitaciones, y creo que a pesar de todos los problemas hemos logrado sacar adelante un montón de cosas, pero eso es gracias a los equipos, al desdoblamiento y la adaptación que tienen los equipos, y que con todos los problemas personales que cada funcionario tiene, ha logrado entender que estamos todos trabajando en pro de un mismo objetivo. Ok. Bueno, les dejamos invitados para la próxima sesión, que, como ya les decía, está a cargo de Sandra Rosales de México, modalidades híbridas y presencial, un estudio comparativo para el 25 de noviembre a las 15 horas. Muchas gracias, Luz María, un abracito, que estén bien, nos estamos viendo. Cuídense mucho. Muchas gracias. Chao, chao. Luego.